Juan. No sé, no lo conozco ese paciente. Estoy abriendo la presentación, ¿no, muchachos? No se ve, Doc, me parece. Sí, voy, espérame. Sí, bueno. ¿Ahí ya la ven? No. ¿Ahí ya la ven, muchachos? Ya, doctor. Ya, Doc. Ok. Bueno, pues para continuar con esto de las heridas, ya vimos el mecanismo de producción. Hoy vamos a ver el estado bacteriológico y la profundidad. En el estado bacteriológico es una situación que es muy sencilla de entender y nada más hay que aprender a identificar algunas cosas muy básicas y de manera muy rápida van a entender cuál es el asunto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber en una herida y su estado bacteriológico es que las heridas, el primer punto, se van a reconstruir según su posibilidad de infección. Esto quiere decir que a mayor posibilidades de infección, menos factible es poder reconstruir una herida. Al hablar de reconstrucción, nos estamos refiriendo a suturarla, cerrarla o dejarla abierta, como habíamos dicho, por ejemplo, con las heridas por mordeduras, en las que por el estado de contaminación y de fauna o de tipo de flora bacteriana que pudiera tener en la boca o en el hocico un animal, el cerrar una herida condicionaba o dejábamos los elementos necesarios para una posible infección. Como ustedes pueden ver, esta clasificación está vigente desde 1964, o sea que a la fecha ha tenido muy poquitos cambios. Y esta es la que sigue prevaleciendo hasta el momento. Les decía yo que es una clasificación que es muy sencilla y es muy rápida de entender, pero que es muy útil para poder definir cómo vamos a trabajar o cómo vamos a tomar la decisión para reconstruir o no una herida. La primera es la herida tipo limpia. Esta tiene del 1 al 5% de posibilidades de infección. Hablar del 1 al 5% de posibilidades es un porcentaje muy bajo. Esto quiere decir que es una herida que en la mayoría de los casos no se nos va a infectar si llevamos a cabo una buena preservación de la técnica antiséptica y cumplimos con todos los parámetros necesarios para mantener esa herida pues lo más limpia posible. En esta herida es en la que no hay contaminación de ningún tipo y en la que se supone que no va a haber una infección. Y esta básicamente queda reservada para aquellas heridas que son secundarias a un procedimiento terapéutico, en los que tenemos como mejor ejemplo una incisión quirúrgica para una cirugía programada, en la que no vamos a abrir órganos, no vamos a manejar elementos extraños, cuerpos extraños, tierra, etcétera, etcétera. Entonces es una herida que es de un paciente programado, pero que además no vamos a manipular órganos que puedan o abrir órganos
que puedan llevar a cabo una contaminación. ¿Aquí claro? Sí, muchachos, ¿hasta aquí está claro? Sí, Doc. Sí, doctor. Ok. Luego tenemos la herida tipo 2, que esta es una herida limpia, contaminada y cuyo porcentaje de infección es del 3 al 11%. Como ustedes se dan cuenta, aquí ya hay un brinco bastante importante, en el que en la anterior teníamos hasta el 5% y ahorita ya estamos hablando hasta el 11%. Esto quiere decir que un buen porcentaje de nuestras heridas que cumplan estas condiciones van a terminar infectadas. Y son aquellas en las que pudo haber habido una contaminación bacteriana por violación de la técnica estéril, ya sea advertida o no. ¿A qué me refiero con que sea advertida? Con el hecho de que, como dice ahí, yo haga una apertura controlada de algún órgano, principalmente el tubo digestivo o el urinario, por la flora bacteriana. Pero la violación de técnica estéril puede no ser advertida porque, por decir algo, no sé, toqué algo que no estaba estéril, no me di cuenta, me contaminé los guantes y metí la mano a la herida. El equipo quirúrgico o el instrumental que se ocupó no quedó bien esterilizado, yo lo desconozco y es el que utilizo para operar. No le di el tiempo suficiente a un instrumental para que se desinfectara o se esterilizara en frío o en la famosa desinfección de alto nivel al sumergirlo en alguno de los agentes esterilizantes que ya vimos, químicos, y lo utilizo. Eso puede ser lo que me dé a mí una contaminación, a lo mejor de poca cantidad, pero a final de cuentas con una contaminación de el material o de la herida que ya me incrementa las posibilidades de presentar una... Doctor, Mande. discúlpeme que lo interrumpí, pero se cortó mucho, ya no escuché. ¿Hasta dónde llegaron? Repita la presentación, Ok. por favor, gracias. Sí, sí. Les decía yo que la herida tipo 2 o la herida limpia contaminada, que tiene hasta un 11% de posibilidades de contaminación, ya pega un brinco muy importante en relación al anterior, en el que solamente manejábamos hasta el 5%. En estas heridas, no, yo estoy en clase, no es contigo. En estas heridas son aquellas en las que puede haber una contaminación bacteriana advertida o inadvertida. Al hablar de una violación inadvertida de la técnica estéril, me refiero, por ejemplo, a la utilización de instrumental quirúrgico que no esté bien esterilizado, que los guantes hayan tocado algo y que el personal no diga nada, algo no estéril me refiero, y que quien comete el error no diga nada y así esté manipulando material o esté manipulando heridas. Y entonces esto puede condicionar una infección. O, en su caso, y esta es la advertida, una apertura controlada durante el desarrollo de la cirugía, cualquiera que ésta sea, del tubo digestivo o de alguna cavidad, que finalmente nosotros sabemos que la vamos a abrir, ponemos campos estériles o ponemos compresas para controlar el derrame de líquidos o de secreciones que puedan presentarse, o en un momento dado nosotros hicimos maniobras de preparación previas para ese órgano, como por ejemplo el colon, para poder abrirlo con un porcentaje de flora bacteriana disminuido. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy al pendiente de mantener esta preservación de la técnica estéril y de los materiales dentro de estos parámetros de utilización. Si nosotros tocamos algo, muchachos, y nos quedamos callados por temor a que me regañen, al fin que nadie se dio cuenta, etcétera, etcétera, pues lo único que están haciendo es
hacer siembras bacterianas que pueden o no terminar en una herida quirúrgica contaminada o en una herida contaminada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Doc. Sí, aquí sí ya soy yo claro. Sí, ya. Ok. Luego vendrán las heridas contaminadas. Las heridas tipo 3 o heridas contaminadas pegan un brinco todavía más alto, se van hasta el 27%. Hay quien dice que se van casi al 50%. Bueno, esto ya es mucho, ¿no? Pero normalmente manejamos del 10 al 27% de posibilidades de infección de la herida. Son todas aquellas heridas en las que hay una contaminación evidente, pero aún no hay presentación de material purulento, o no hay datos de que se esté generando una infección en el momento. No hay inflamación, no hay rubor, no hay calor, no hay aumento de la temperatura local, etc. Esta generalmente se da cuando existen accidentes en la vía pública en la que el paciente presenta algún tipo de herida que va contaminada de manera importante, ya sea por tierra, piedras, metal, restos de pintura, etcétera, etcétera. Aquí también entran aquellas que se producen por heridas punzocortantes en las que pues, no sabemos qué pudo haber tocado antes ese instrumento con el que se provoca la agresión. Si era un cuchillo, no sé, de caza, o era un cuchillo que usaban en la carnicería, o era un cuchillo que usaban para asaltar, porque esa es la herramienta de trabajo del asaltante, y ya llevaba uno o dos, o además partió los limones antes de irse a trabajar, como dicen los delincuentes, ¿no? Entonces no sabemos hasta dónde puede estar contaminado esto. Las heridas cortantes, por ejemplo, por machetes, que pues son instrumentos de trabajo, pero la gente que los utiliza los saben manejar muy bien. Entonces vienen sucios de tierra, ramas, pasto, no sé, para lo que ocupan el instrumento, ¿no? Y de igual manera, pues aquellos pacientes que son atropellados, son arrollados por un vehículo en movimiento, pues se produce una herida en la vía pública, en la calle, pues se llena de tierra, excremento, etcétera, etcétera, ¿no? También aquí consideramos los derrames del tubo digestivo no controlados. Por ejemplo, las úlceras gástricas perforadas, las úlceras duodenales perforadas, el apéndice perforado o el apéndice que hizo un absceso y que se pudo haber drenado durante el desarrollo de la cirugía. Pacientes, las damas que presentan abscesos pélvicos, por ejemplo, esas ya son heridas que pueden estar, más bien que están contaminadas por la manipulación. Pacientes que reciben, por ejemplo, heridas por arma de fuego, que tienen lesiones de tubo digestivo, ya sea del intestino grueso o del intestino delgado, y en los que hay fuga de material fecal o intestinal, y pues obviamente la manipulación contamina la herida, y entonces eso ya Doc. Doc, se lo está Doc, cortando. se lo está volviendo a cortar. A ver, ¿ya me oyen? Ya mejoró. Sí, ya. ¿Ya mejoró? Si es que de repente el internet se pone medio raro. Entonces les decía yo, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta perforación de una bala, Doc. Ah, ok. La herida que puede, más bien la perforación y la salida de algunos materiales, sobre todo fecal, al lesionarse el tubo digestivo, ya sea grueso o delgado, estómago, y la salida incontrolada del material o contenido de los mismos. Por lo tanto, la manipulación y todo, pues hace que las heridas se contaminen y el porcentaje de probabilidades de infección son todavía mucho más altas. Y luego, pues ya pasamos a la última, que es la herida tipo 4, que es la herida sucia o infectada. En esta le pongo que es el 100%, porque bueno, ya es evidente que tiene un foco infeccioso
el paciente llega ya con material purulento, el paciente se presenta con aumento de la temperatura local, dolor, rubor, calor, etcétera, etcétera, y además puede haber afectación del estado general, no solamente a nivel local en la herida. Entonces, un absceso de una herida o una herida infectada pueden llegar a provocar. Son aquellas en las que hay datos francos de infección o se consideran infectadas en algunos casos, porque aquí también traían esa discusión los autores, entre que si las que tenían más de 12 horas de evolución a partir del momento de su producción, tenían que considerarse ya como sucias o infectadas, aunque no hubiera evidencia de material purulento, o si todavía se seguían considerando como heridas contaminadas. Entonces ahí estaba un poquito del rollo entre que no se ponían de acuerdo, pero sin embargo, pues habrá que tener mucho cuidado y considerar preferentemente esta herida como una herida sucia o infectada, aunque en ese momento no tenga la producción de material purulento. Por lo tanto, para llevar a cabo esto, que es la transformación de las heridas de acuerdo a su estado bacteriológico en heridas limpias. La idea es que en base a este cuadrito, muchachos, ustedes tengan los elementos para decidir qué hacer. En las heridas tipo 1 y tipo 2, que son la herida limpia y la herida limpia contaminada, que se puede hacer la reconstrucción o la sutura de todos los planos anatómicos de forma inmediata. En la herida tipo 1 no hay tanto problema, pero en la tipo 2, que es una limpia contaminada, pues a veces hacemos un lavado quirúrgico de la herida o hacemos una muy buena asepsia, más bien una buena antisepsia de la herida quirúrgica o de la herida como se nos presente, y después hacemos la reconstrucción. Y eso es lo que tenemos que evaluar nosotros para saber si, como en el caso de las heridas tipo 3, la reconstrucción se puede hacer de forma parcial y se pueden o no colocar drenajes. Las heridas tipo 3, que son las heridas contaminadas y que tienen hasta un 27% de posibilidades de infección, generalmente lo que hacemos es que hacemos un muy buen lavado de la herida y hacemos un cierre parcial. En esto lo que les quiero decir es que ponemos puntos de sutura, pero no ponemos, vamos a decir, como dicen en las clínicas, o como decían, ¿no? Si necesita 10 puntos de sutura, yo nada más le pongo 5. La idea es que si en un momento dado la herida empieza a presentar datos de infección, tengo que retirar esos puntos. Hay quien hace el cierre completo, pero en el caso de que empiecen a presentarse salida de material purulento o datos de infección, botan los puntos de manera parcial sin necesidad de abrir toda la herida. Eso también es otro manejo válido. Sin embargo, si por ejemplo se trata de una mordida, ya lo habíamos visto, las mordidas se dejan abiertas, a no ser que la deformidad sea muy grande o estén en zonas especiales como cara o manos. ¿Sí? Si es en una cirugía en la que yo me encuentro con material fecal libre, lavo la herida y puedo dejar la herida abierta y suturarla después. Eso se conoce como un cierre retardado. Hay quien hace el cierre y deja un drenaje en la herida para estar monitoreando si hay infección o no. Y si se llega a presentar la infección, el propio drenaje ayuda a la salida del material que se genere, y entonces ya con eso tomar la siguiente decisión de si la herida se abre o se deja cerrada. El hecho de dejar una herida abierta y después cerrarla se conoce como cierre retardado o cierre retardado. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita es para que ustedes tengan una idea de que se puede manejar de esa manera. Y en las heridas tipo 4,
no se hace sutura hasta que se haya controlado la infección. Entonces, a mí me llega un paciente que por X o Y se hirió o se lastimó y me llega ya con datos francos de infección o se operó y después me desarrolló una infección en el lecho de la herida quirúrgica, lo dejo abierto, le estoy haciendo la curación, ya que veo que la herida está controlada en la producción de material purulento, lo cierro. Y eso se llama cierre primario o cierre retardado. En algunos libros lo van a encontrar como cierre de segunda intención. Y probablemente cuando hagan su internado, algún compañero les va a decir que va a ser un cierre de segunda intención. Y esto es a lo que se refiere, a estar haciendo curaciones y después hacer una sutura de la herida. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? No, Doc. ¿No? Ok, entonces queda claro esto del estado bacteriológico. Sí, perdón, Doc, no alcancé a notar. Entonces, ¿se llamaba cierre de qué cuando se hacía primero la limpieza y después la sutura? Cierre, se llama cierre primario retardado o cierre de segunda intención, en algunos lados así lo van a encontrar, o así se los van a referir a algunos de mis compañeros. Doc, A se mí le me- cortó. Doc, ¿lo puede repetir? Es que se le volvió a cortar el audio. A ver, ¿ya me escuchan? Bueno, Sí, Doc. Sí, Doc. ¿ya me escuchan? Se llama Sí. cierre primario retardado y en algunos textos lo van a encontrar como cierre de segunda intención. ¿Ya quedó claro? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí escucharon bien? sí, Doc. ¿Sí? Ok. ¿Dudas con esto del estado del estado bacteriológico? ¿Nada? No, Doc. No, Doc. Ok, entonces, cuando tengan una herida, necesito, o más bien, quiero que les quede muy claro esta última diapositiva, que es la que ustedes necesitan conocer, independientemente de las otras, que también es importante que las conozcan. Pero esta diapositiva última, esta que está ahorita mostrándose en la pantalla, esa es con la que ustedes necesitan establecer su plan de manejo. Esto no quiere decir que nada más sea la sutura y que no agreguen antibiótico, ¿eh? O sea, tampoco pierdan de vista esa parte. Esto nada más estamos hablando de la reconstrucción de la herida. Todavía hay que agregarle las medidas de soporte como antibióticos, soluciones, ayunos, etcétera, etcétera. Esto nada más habla de la reconstrucción. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Eh? Ok, Sí, Doc. muy bien. Esto es lo que acabamos de ver, muchachos, y esto es lo que pues ya habíamos visto hasta aquí, hasta esta diapositiva. ¿Ahí la ven? Sí, Doc. Sí. Ok. Luego, para continuar con esto, bueno, todavía nos falta de la profundidad, ahorita busco la presentación. En el manejo de las heridas, nosotros tenemos que tener en cuenta varios lineamientos generales. ¿Sí? Dentro de estos lineamientos generales, viene parte de lo que ya dijimos, que prácticamente todas las heridas
se tienen que considerar contaminadas. Y el objetivo de nosotros es transformar esas heridas en unas heridas limpias que sean susceptibles de sutura. Y aquí vamos a ver algunas cosas que son muy básicas, pero que muchas de las ocasiones se nos olvidan. La primera es determinar cuándo una herida se va a cerrar de primera intención. Al hablar de un cierre de primera intención, me refiero a que se produce la herida y la suturo. Esto en base a la última diapositiva que vimos, ya que yo determiné el estado bacteriano. Si es una herida limpia contaminada, o sucia, o contaminada, o infectada, yo determino en ese momento y digo, es una herida contaminada, la puedo cerrar con vigilancia, antibióticos, etcétera, etcétera, y si se me llega a infectar, le quito puntos y la abro. O si de plano está totalmente contaminada, evidentemente ya dijimos que no la vamos a cerrar, que esté infectada. Entonces, lo primero es identificar ese estado bacteriológico, si es 1, 2, 3 o 4. La herida limpia contaminada es susceptible de un cierre de primera intención, ya lo dijimos, que puede llevar o no un manejo con un drenaje, que puede ser un Penrose, alguna cosa, un Penrose o una cosa así, o un drenaje cerrado, que vamos a ver después, y agregarles antibiótico. ¿Cuál? Pues eso ya quedará a elección del médico en base a si conocemos la flora bacteriana del órgano que coprodujo la contaminación, si conocemos el objeto con el que se generó, si nuestro órgano estaba preparado para ser abierto de manera controlada, nosotros ya elegiremos de manera individual qué tipo de antibiótico podemos darle a nuestro paciente. Eso es ya que yo determiné si lo voy a suturar o no. Algunas reglas que existen para el manejo y sutura es, el primero es no imbricar los bordes. ¿Entienden a lo que se refiere este término de no imbricar bordes? No, Doc. ¿No? Ok. La imbricación se refiere a que no hay que colocar tejido de un plano anatómico contra otro. Esto es, yo no puedo suturar tejido celular subcutáneo con aponeurosis, por ejemplo. O lo que ocurre con más frecuencia, suturar piel con tejido celular subcutáneo. O músculo con aponeurosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los epitelios de cada uno de los órganos o de los planos anatómicos va siendo diferente. Por lo tanto, de primera intención, si yo suturo aponeurosis contra músculo, por ejemplo, sin tomar aponeurosis, del otro lado, esa herida se va a abrir. Esto ocurre con más frecuencia, pues cuando no identifico los planos y empiezo a dar puntos nada más al a ver dónde caen, ¿no? Para cerrar la herida. Entonces, no hay que confundir los planos o tratar de identificar de la mejor manera posible todos los planos anatómicos. Y esto aplica tanto para heridas quirúrgicas como para las heridas que les van a llegar al servicio de urgencia. Esto aplica para todos. Luego, las suturas de sostén solo se colocan en aponeurosis y piel sin tensarse en exceso. Uno de los errores más comunes que sucede cuando uno empieza a suturar es que empieza a apretar los puntos de manera muy fuerte. Los puntos, muchachos, solamente sirven para aproximar los planos anatómicos y permitir que estén en contacto para que pueda generarse el proceso de cicatrización, excepto en aquellos planos como por ejemplo las aponeurosis, donde hay una tensión importante o hay fuerzas de tensión
que tienden a separar los bordes es donde sí se aprietan. Pero si son para piel, nada más con que estén en contacto es suficiente. Esos no tienen necesidad de apretarlos como si estuvieran apretando los zapatos o algo así que tuviera que amarrarse con mucha fuerza. Recuerden que el exceso de fuerza en los nudos o en los puntos también produce isquemia. A lo mejor es una isquemia que no va a representar gran problema, pero si se exceden ustedes en la tensión, es un tejido que no va a tener buena irrigación y que entonces va a tener problemas para poder cicatrizar de manera adecuada por falta de nutrientes. Luego, hay que reducir al mínimo el material de sutura. Esto a lo que nos referimos es a que en una herida, pues depende del calibre de la sutura. En una herida ustedes le pueden poner tantos puntos como quieran, pero lo importante es que los bordes queden afrontados y que el material sea el adecuado. Entre más puntos le pongan no quiere decir que la herida queda mejor cerrada. Los puntos, muchachos, se deben colocar entre medio y 1 centímetro de separación uno del otro. Normalmente los ponemos a medio centímetro uno de otro para que queden repartidas las fuerzas, no haya un exceso de material de sutura y no produzcamos en un momento dado, que es raro, pero puede llegar a suceder, isquemia del tejido por exceso de puntos. Entonces, habrá que poner los puntos que se necesite, pero siempre considerando que entre menos se le pongan, será mejor. Esto no quiere decir que yo le ponga muy poquitos puntos porque ya me acabé el hilo, ¿no? O sea, le pueden poner ustedes los que quieran, pero nada más consideren que no es conveniente el exceso. ¿De acuerdo? Hay que utilizar al mínimo las suturas de hebras trenzadas. Cuando veamos suturas, vamos a ver que existen hebras que son monofilamentos y hay suturas que son trenzadas, que son varias hebras que forman una cuerda, que es la sutura, pero esas cuerdas o esas suturas son capaces de funcionar como puertos de entrada, sobre todo en los planos externos como la piel, de bacterias y pueden llegar a favorecer infecciones de la herida. Por lo tanto, sobre todo en la piel, se recomienda la utilización de suturas monofilamento de material sintético no absorbible como el nylon. ¿Queda claro? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Luego, cada vez que nosotros vayamos a hacer una sutura, pues debemos recordar que tenemos que colocar campos estériles en la zona con la que vamos a trabajar. En muchas de las ocasiones, pues no hay, no se tiene, no está, o ya les dicen que ya ocuparon el material y que pues las esperen porque tienen que ir hasta la selle para traer el nuevo, y a veces con la carga de trabajo uno dice, ya dame la sutura y ahorita sí, ¿no? Recuerden, muchachos, que eso va a favorecer la contaminación de las hebras de los hilos. Y entonces vamos a ser capaces, o más bien vamos a incrementar, y aquí es a donde yo me refería cuando hablábamos de la conservación advertida o inadvertida de los conceptos de asepsia y antisepsia. Entonces, habrá que colocar campos estériles de manera preferente en cada herida que nosotros vayamos a tocar. En algunos casos, hay quienes dicen que el primer punto es hacer un buen lavado y después poner anestésico, en este caso la anestesia local, porque la infiltración del anestésico puede provocar siembras bacterianas en la herida y por lo tanto pues nosotros generar la infección. Hay quien dice que no, que hay que hacer una irrigación suave de manera que el paciente no tenga tanto dolor. Y ya que arrastramos
por efecto mecánico del agua o de la solución que estemos aplicando, la mayoría de los contaminantes, entonces sí ya ponemos el anestésico local para después hacer una curación en forma, pero ya con el anestésico. Esto ya queda un poquito a preferencia de cada uno de los médicos que hacen el procedimiento, pero de manera general, casi todos lavan antes de anestesiar. Aquí, una vez más, es algo que ustedes tendrán ustedes que evaluar en el momento de hacer su sutura. Si le dan una enjuagadita al paciente y le ponen filtro para que no le duela, y entonces ahora sí ya le tallan bien fuerte y en forma, o si de una vez le hacen la curación. Sin embargo, pues habrá pacientes que toleran el dolor mejor que otros. Yo, de manera particular, primero hago un arrastre y luego ya le infiltro y entonces sí ya pasa a ser una buena lavada. Hay ocasiones en las que también volvemos a lo mismo. Habrá que individualizar. Cuando los pacientes son así como que vienen borrachos o algo por el estilo, pues a veces me sienten, ¿no? Ya está en anestesia general. Entonces, a veces se pueden hacer un poquito de más cosas. Por ejemplo, los pacientes que tienen paraplegias o que tienen secciones medulares, pues no van a tener sensación. Entonces, son los que inclusive no aplicar anestésico. Una vez más, habrá que individualizar al paciente para saber si requerimos o no de la aplicación de algún tipo de anestesia. Preferentemente, pues pónganle a su paciente, porque es muy feo que te estén provocando dolor, ¿no? Porque te van a curar. Y hay quien dice que si no duele no sirve, entonces eso tampoco sirve, ¿no? Ya una vez que le lavamos, le pusimos anestésico local, le hacemos una buena lavada, una buena cura descontaminadora, tendremos que hacer la debridación necesaria. El concepto de debridación, ¿sí lo entienden? ¿Sí saben a qué me refiero con esto de debridación? Sí, muchachos, o ya los perdí. Sí, Doc. Ah, como no me dicen, pues no sé. Entonces, ¿qué es la debridación? Pues es quitar más bien, como quitar tejido para dejar la mayor cantidad de tejido viable posible. O sea, quitar O sea, el tejido necrótico y es el tirar blanquito, no todo el me acuerdo cómo se tejido llama. necrótico o el tejido que ya no sea viable para llegar hasta los bordes de tejido sano. ¿Sí? En algunos casos es fácil, en otros casos no se puede. Tampoco Doc, hay que quitar todo, porque a veces hacemos unos hoyotes que después no tenemos doctor, para mande. no se escucha. A ver ahora. ¿Ya me escuchan, muchachos? Un poco, Doc, es que se escucha como alejado. Sí, de repente como que anda fallando. A ver ahora. ¿Cómo me escuchan ahí, muchachos? Muy lejos. A ver, espérenme. A ver ahora. ¿Me oyen? Sí, Doc. ¿Ahora sí ya mejoró o sigue igual? Ya, mucho mejor, Doc. ¿Ya mejor? Ok. Les decía entonces que la debridación, pues hay que llegar hasta un cierto límite. A veces no se pueden hacer debridaciones tan amplias o tan extensas por toda la pérdida de tejido que podemos tener y después no vamos a tener con qué cerrar al paciente. Pero si es tejido no viable, tenemos que retirarlo porque si lo suturamos vamos a generar un punto de infección. Aquí es donde podemos hacer un cierre parcial. Hacer nuestra debridación y aproximar los bordes hasta donde se pueda. Si no se puede y todo el tejido tiene que quedar abierto, entonces lo tendremos que dejar abierto, establecer el protocolo para poder realizar un cierre por segunda intención o un cierre primario retardado.
dejamos que se controle la infección, dejamos que se limite la lesión, hacemos la debridación necesaria, le ponemos injerto, hacemos, ¿de acuerdo? Entonces nada más hay que tener en mente que a veces las debridaciones pueden ser muy amplias y que nos podamos quedar sin tejido para el cierre de la herida. También tenemos que tener en mente que a veces, y para esto es muy importante, conocer la región anatómica en donde andamos. Porque si me pongo a debridar y de repente le pego a una arteria o a un nervio o a una vena grande importante, pues me voy a meter en un lío. Entonces, hay que conocer siempre la región anatómica en donde andamos y si tengo duda, pido ayuda, pido una opinión o ahí me paro. ¿Sí? No siempre las debridaciones se pueden terminar, pero la mayoría de los casos se logra. Si nosotros hacemos una debridación y tenemos sangrado, o en nuestro lecho de la herida tenemos un vaso sangrante, tenemos puntos sangrantes, pues obviamente hay que realizar la hemostasia. El dejar puntos sangrantes o vasos sangrando, nosotros cerramos, no quiere decir que porque ya no lo vea, ya paró. Puede ser un sangrado silente, no quiere decir que tenga que ser un sangrado abundante. Pero si es un sangrado que va a estar ahí colectando sangre, que en un momento dado me va a provocar ahí una obstrucción en el aproximación de los puntos, y el día que yo retire puntos, se me va a abrir la herida. I can hear. Se lo está cortando, Doc. Se lo está cortando. A ver ahora. ¿Me escuchan? Sí, pero ya no vemos la presentación. ¿Ya no ven la presentación? No. A ver ahora. No, como que se quedó trabada. Válgame Dios. A ver, ¿ya avanzó? No, se ve como general. Ah, ¿se quedaron todas las diapositivas ahí? Ajá. Escúchale. A ver, entonces espérame tantito. Si no, igual y deje de compartir y vuelve a compartir, igual sí. Sí, yo creo que sí. A ver ahí, ¿ya la ven? Ya está en la 12, ¿no? La 12. Bueno, yo tengo la 7 aquí. Estábamos hablando de realizar la hemostasia. ¿Cuál tienen ustedes a la vista? ¿La 12? Sí, dice colocar campos estériles, aplicar en Ah, entonces están en el número 7. Del 7 al 11. Sí. Sí. Okay. Estábamos hablando de realizar la hemostasia para no dejar puntos sangrantes, evitar que se acumule la sangre y que después esa sangre o se puede infectar o nos provoca una dehiscencia de herida el día que nosotros retiremos los puntos. Entonces es importante realizar una buena hemostasia. Si no podemos controlarla y ya hicimos todo lo necesario, bueno, pues podemos dejar ahí empaquetado o colocar un drenaje para estar vigilando. Si tenemos duda de que el sangrado puede reactivarse, pues es más fácil dejar un drenaje y estar vigilando si vuelve a resangrar o no. Pero lo importante es realizar la hemostasia. Y algo muy importante, muchachos, es el guante, que hay que cambiarlo cada vez que sea necesario. Entonces, me pongo un par de guantes para la exploración, me pongo un par de guantes nuevos para el lavado y me pongo un par de guantes nuevos para la sutura. ¿Sí? Esto es para que el mismo par de guantes no se convierta en un elemento contaminado, que es la ruptura de la técnica estéril o la preservación inadvertida
o la no preservación inadvertida, porque a veces por la prisa, insisto, que no está la enfermera, que tengo mucho. Doctor, Mande. otra vez se dejó de escuchar. ¿La ven? Sí, la presentación sí se ve. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, ok. Entonces les decía yo que habrá que cambiarse los guantes cada vez que sea necesario, ¿correcto? Ya saturó esta cosa. Caramba, no sé qué está pasando, pero me está dando mucha lata. A ver, la voy a volver a compartir entonces, ¿eh? ¿La ven, muchachos? Sí. Ahora sí estamos en la 12. Bueno, en el caso de que me llegue una herida infectada, voy a tener que establecer otras medidas. La primera es, si viene cerrada o suturada, pues tengo que favorecer el drenaje. ¿Cómo lo voy a favorecer? Retirando puntos o haciendo una incisión para que salga todo el material purulento. Eso sería el drenaje quirúrgico. En cualquiera de los dos casos, también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si son heridas de un paciente posoperado, una de las cosas que tengo que identificar es si es solamente la herida o viene desde planos más profundos. Al hablar de planos más profundos me refiero a que la poneurosis se haya abierto y entonces tenga comunicación directa con el abdomen. Eso es otra de las cosas que puede suceder. Si esto no sucede, pues bueno, habrá que retirar puntos o hacer una incisión para favorecer el drenaje quirúrgico. Una vez que yo ya tengo abierto mi absceso o mi zona de infección, pues tengo que lavarlo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a lavar de manera abundante con agua, nada más o con solución salina, nada más. Una vez que lo irrigué y que ya drené, antes de lavarle con jabón, con agua, con isodinio, con lo que sea, hago un cultivo. No, la tendencia que todos tenemos es tomar del material purulento. En muchas ocasiones el material purulento no es el adecuado. Se puede tomar un cultivo del material purulento, pero también se puede tomar el cultivo de los bordes del donde estaba contenida la infección. Entonces, tomo mi cultivo del material purulento, o mi muestra más bien, irrigo y tomo la muestra de las paredes del absceso y también lo mando a cultivar. Entonces, cuando a mí me entreguen mis resultados de ese cultivo,
No se olviden de pedir siempre cultivo con antibiograma. ¿Sí? El antibiograma nos va a dar la pauta para saber si el antibiótico que yo inicié de manera empírica, en base al conocimiento de la flora bacteriana que pudiera encontrarse ahí, es el adecuado o si ya tengo resistencia y tengo que cambiar. Entonces, el cultivo con antibiograma es una parte fundamental en el manejo de las infecciones de la herida quirúrgica. Y podré retirar o ajustar las dosis o dejar el antibiótico si es que es el adecuado. Entonces, quedamos ahí en esa parte. Ya que tengo mi cultivo, estoy bien, tendré que evaluar si el paciente, y todo esto es en el primer contacto, tendremos que ver si el paciente requiere de algún tipo de vacunación. Aquí me estoy refiriendo a lo que ya vimos, la vacunación antirrábica o la vacunación contra el tétano. Esto habrá que evaluarlo una vez más de manera individual en base al mecanismo de producción de la herida y considerar si efectivamente mi paciente requiere o no de algún tipo de vacunación. ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? No es cortesía, mucho menos, pero muy personalmente considero que si podemos y luego ya viene la última parte. ¿Sí me escuchan? Creo que mi compañero Emiliano estaba hablando, pero no se lo escuchó. A él sí no se le escuchó nada. Doc, si no es descortesía, si podemos mover la clase otro día, por lo se le escucha muy distorsionado su audio. Mira, ya nada más me falta esta última diapositiva para terminar con esta parte y ahí la dejamos, porque así estamos batallando mucho. Yo creo que ya la siguiente, pues ya se las damos en presencial. ¿Ahí me están escuchando bien, muchachos? Sí, Doc. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, entonces, viene la reconstrucción. Ya que evalué todo lo que ya vimos anteriormente, el estado bacteriológico, si viene infectado, si ya tomé cultivos, si lo voy a dejar abierto, la reconstrucción viene en base a cuatro modelos. El primero es la sutura de primera intención, que ya dijimos. Entonces, vemos si lo suturo de primera intención. Si decido hacerlo así, pues ya buscaré yo la sutura adecuada de acuerdo al plano anatómico con el que me voy a enfrentar. Puede ser un absorbible, puede ser un absorbible, puede ser monofilamento, puede ser trenzado. Si tengo una herida en la que probablemente voy a tener altas posibilidades de infección, pues lo puedo suturar y ponerle un drenaje para monitoreo, que es lo que ya habíamos dicho. Además de aplicar lo que ya comentamos de las medidas adicionales, como el inicio o la utilización de antibióticos para tratar de contener esa posible infección. Decidiré entonces también si me voy al cierre retardado, que ya lo explicamos, que es el cierre primario retardado o el cierre por segunda intención. Y aquí ya nada más para recalcar, son aquellas heridas que yo considero que tienen un grado de contaminación alto o una infección muy evidente y que el momento de cerrarlo estoy condicionando la producción de una infección. Y el último es el cierre con toma y aplicación de injerto. Para que yo pueda poner un injerto, y esto ustedes no lo van a hacer, la herida tiene que estar completamente limpia, sin datos de infección y con abundante tejido de granulación para poder yo poner un injerto que se adhiera
que se integre y que me cubra el área cruenta. ¿Cuándo voy a decidir poner un injerto? Cuando las zonas son muy grandes de pérdida de tejido, no puedo afrontarlo sin que quede atención o sin que quede con altas posibilidades de que se me vuelva a abrir esa herida. Y entonces es cuando yo decido poner un injerto. Y la última parte que no viene aquí es dejar que el paciente cierre su herida solamente por granulación. Y entonces lo que yo hago es estar curando al paciente cada 2 días, cada 3 días o diario, dependiendo de las condiciones, y dejarlo que epitelice de manera natural. ¿Cuál es el problema con este tipo de cierre? El problema es, uno, que se va a tardar mucho más que si le hago un cierre primario retardado o si le pongo un injerto. A veces se puede, a veces no. 2, es un paciente al que voy a tener dando vueltas conmigo, ya sea que esté hospitalizado o que lo tenga que estar viendo yo en la consulta externa o ahora en los servicios de clínicas de heridas, que va a tener que estar viniendo de manera constante. 3, le va a generar un costo a alguien. El costo puede ser para el hospital o puede ser para el propio paciente, porque tendrá que comprar gasas, pomadas, apósitos, vendas, etcétera, etcétera, para favorecer la curación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me están oyendo? Sí, Doc. Entonces, este cierre que dejamos que se haga por granulación hasta el final es el menos conveniente de todos. Sin embargo, si yo no puedo reconstruir, si no tengo manera de poner un injerto, me voy con ese cierre porque al final de cuentas va a epitelizar. Y eso ya lo irán viendo ustedes en el transcurso de la experiencia que vayan acumulando o en la orientación que alguien les pueda dar para decir, déjalo que cierre por segunda intención y le ponemos puntos, o déjalo que cierre solito y déjalo que epitelice y lo traigo 1 mes o 2 meses con puras curaciones para que cierre. ¿Hasta aquí queda claro esto, muchachos, del manejo de las heridas? Sí, Doc. Entonces, Doc, ¿en qué caso? Yo espero que la próxima vez que ustedes se tengan que enfrentar a una decisión de qué le voy a hacer a esta herida, se acuerden de esto y más o menos sepan qué tienen que hacer. No es una receta de cocina, todos los pacientes son individuales y habrá que tomar las decisiones en base a la presentación y la evolución del paciente. ¿De acuerdo? Doc, Mande. un ejemplo de herida que cierre por granulación. Un quemado. Ok. Aunque a veces los injertan, pero un quemado. Una herida que cierre por granulación, por ejemplo. Una herida abdominal que tiene pérdida de tejido importante y que no lo puedo cerrar porque no me da la piel. Lo dejo abierto y dejo que granule. Después les voy a enseñar unas fotos, pero eso será después. Sí, Doc. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctor. ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Entonces nos vemos el lunes, muchachos. Ya nos vemos aquí porque está fallando mucho el audio. Vamos a ver el siguiente tema, que es esto, las causas en el retraso de la cicatrización, que son las causas locales y las causas generales, que es un tema también muy sencillo, muy rápido. Y vamos a ver la que tenemos colgada todavía, que es la profundidad. ¿De acuerdo? Perfecto, Doc. Entonces, la próxima clase vemos causas locales, causas generales en el retraso de la cicatrización y profundidad. ¿De acuerdo? Excelente. Sí, Doc. Entonces nos vemos el lunes, muchachos, no chupen mucho. Gracias, Doc. No, Que Dios lo bendiga. gracias. Haremos lo que se pueda, Gracias, Doc. Doc. ¿Dale? Cuídense. Hasta luego. Igual, Inge. Bye.